Elévense. Recuerdo un impacto muy fuerte. Chocamos contra el suelo. Un vuelo regional se estrella contra un vecindario de Carolina del Norte. ¿Qué había pasado? Afortunadamente, la tripulación sobrevive para explicar qué sucedió. El problema fue el tiempo. De repente entraron en una zona de lluvia. Pero el tiempo por sí solo no puede justificar el mortal impacto. No fue culpa de la lluvia. Flaps a 15. ¡Bájalo! Espera, para la grabación. ¿Acaba de decir bájalo? Ponla otra vez. La escuchamos 10 veces. ¡Bájalo, bájalo! ¿En serio dijo eso? ¿A qué se refería con bájalo? Mayday, catástrofes aéreas. Bajo la tormenta. El vuelo 1016 de US Air vuela desde Columbia, Carolina del Sur, a Charlotte, Carolina del Norte. US Air 1016. Elévense y manténganse a 3600. 3600, US Air, 1016. El comandante Mike Greenlee es uno de los mejores pilotos de US Air. Es un veterano de las fuerzas aéreas que sigue pilotando aviones de combate. Creo que pilotó el F-4 y el F-16. 3600. Recibido. El copiloto Phil Hayes es un piloto veterano que soñaba con volar desde pequeño. Me monté por primera vez en un avión a los 14 o 15 años y desde entonces quise pilotar aviones. ¿Cuántos años tienes, Mike? 38. ¿Y tú? Cumpliré 42 el 26 de julio. ¿En serio? Pensé que tendrías unos 35. ¿Sí? Claro. Por eso me caes tan bien. Es la primera vez que los dos pilotos vuelan juntos. Mike era muy amable, un hombre muy simpático y enseguida nos caímos bien. Muchos de los 52 pasajeros estaban de vacaciones de verano. Era el sábado de antes del 4 de julio, por lo que muchos pasajeros estaban de vacaciones. ¿Quiere algo de comer? El auxiliar de vuelo, Richard DeMari, lleva 2 años en la aerolínea. Le gusta su trabajo, por lo que siempre busca volar más horas. Elegí ese vuelo como parte de una serie de vuelos divididos en varios días. Era un viaje de 3 días con múltiples escalas cada día. Están volando hacia Charlotte en un DC-9, uno de los muchos tipos de avión que Greenlee y Hayes ya han pilotado. ¿Qué aviones has pilotado? Algunos Lear, Cessna Citation, Kinner Beechcraft. Buenos aviones. Sí, sí, muy buenos. Los pilotos de US Air solían ser siempre muy profesionales. Y muchos pequeños, navajos y aviones así. ¿Sí? Yo pasé mucho tiempo pilotando navajos, Aztecs y Senecas. Por eso confiábamos mucho en los profesionales con los que trabajábamos, tanto los auxiliares de vuelo como los propios pilotos. La tripulación del vuelo de US Air está realizando el 4º viaje del día. Comenzaron por la mañana en Pittsburgh, volaron a Nueva York, después a Charlotte y de ahí a Columbia. Ahora están volviendo a Charlotte. No hacía mal tiempo, no había tormentas, no había nada. Era un precioso y soleado día de verano. Al DC-9 le quedan unos 15 minutos para aterrizar. Señoras y señores, estamos a 65 kilómetros de Charlotte. Pedimos a los auxiliares de vuelo que preparen la cabina para el aterrizaje. Voy a quitarle esto de aquí. El vuelo entre Columbia y Charlotte fue normal.
Era un trayecto corto. Aunque se tarde en 50 minutos, en realidad en el aire esto es poco tiempo. Al aproximarse al aeropuerto, el cielo empieza a oscurecerse. Hay más lluvia de la que pensaba. Vimos un poco más adelante una acumulación de nubes. Llovía un poco en esa zona, pero no era nada de lo que preocuparse. Sería como darnos una pequeña ducha. Mike encendió el radar. Está justo en el límite del aeropuerto. El radar muestra que hay lluvia justo delante. Charlotte, aquí US Air 1016. US Air 1016, adelante. Tenemos una acumulación de nubes justo delante. ¿A cuánta distancia? Unos 25 kilómetros. El controlador les explica que les va a desviar para evitar la zona de lluvia. Os desviaremos unos 8 kilómetros al norte poco antes de que lleguéis. Vale. Bien hecho. El vuelo 1016 de US Air está a menos de 10 minutos de su destino. US Air 1016, manténganse a 1200, pista 18 derecha. 1200 y a la derecha. Estamos ahora a 1000 metros. Los pilotos se están preparando para la aproximación final. Cabina lista, señal de cinturones encendida, sistema hidráulico encendido, altímetros e instrumentos de vuelo configurados. Configurados. El controlador aleja al vuelo 1016 de la tormenta según lo acordado. US Air 1016, giren 10 grados a la derecha, desciendan y manténganse a 700. Aproximación visual hacia la 18 derecha. El controlador nos dijo que descendiéramos a 700 metros y que nos preparáramos para la aproximación visual. 10 a la derecha, descendiendo a 700. Aquí US Air 1016. Eso confirmaba que todo iba bien. En ese momento, en la fase de aterrizaje, la cabina estaba preparada y nosotros estábamos en nuestros asientos listos para aterrizar. Bajando tren de aterrizaje. Flaps a 40. Flaps a 40. De repente, una lluvia muy fuerte salió de la nada. No pasamos de lluvia ligera o moderada a lluvia extrema, no fue así. De repente parecía que estuviéramos debajo de una cascada. Pon los limpiaparabrisas. Viento a 20 kilómetros por hora. Pensamos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado todo tan rápido? Normalmente, cuando llueve, puedes ver a través de la ventana. Puedes intuir lo que hay fuera. Ese día era imposible ver lo que había al otro lado de la ventana. Tenemos que desviarnos. La visibilidad se había reducido mucho y con tanta lluvia, Mike y yo decidimos lo mismo al mismo tiempo. Dar la vuelta. Da la vuelta, gira a la derecha. Queríamos poner el avión a salvo, por lo que moví la palanca de control y comencé a girar a la derecha. En ese momento, Mike cogió el micrófono y dijo: US Air 1016, vamos a dar la vuelta. US Air 1016, recibido. Vuelen hacia la pista, elévense y manténganse a 900. Es lo que los pilotos denominan aproximación frustrada. Escuchamos el ruido de los motores y sentimos cómo el avión se elevaba. Dar la vuelta es algo habitual. Lo he visto muchas veces. Pero este no era un giro normal. Elévense. Tierra. Tierra. De repente, el avión dejó de volar y empezó a caer. Perdíamos velocidad muy deprisa. Tierra.
Tierra. Fue muy preocupante. No debería haber pasado algo así al dar la vuelta. ¡Máxima potencia! Phil Hayes empuja al máximo la palanca de control. Caíamos en picado y me preparé para el impacto. Los controles empezaron a vibrar y la alarma de proximidad al suelo empezó a decir elévense, elévense. 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 Después recuerdo un impacto muy fuerte. Chocamos contra el suelo. Nos deslizábamos por el suelo y empecé a oír cómo el avión partía los árboles. El ala izquierda se separó del avión. Y la cabina de mando acabó en medio de una carretera. El vuelo 1016 de US Air que se dirigía a Charlotte, Carolina del Norte, ha impactado contra el suelo a menos de 2 kilómetros del aeropuerto. El auxiliar de vuelo Richard DeMary no sabe cómo ha logrado sobrevivir. Al principio no me lo creía. Estaba desorientado. Me costó mucho darme cuenta de la situación. Tengo que admitir que estaba asustado. Tenía mucho miedo por todo el humo y todo el calor que desprendía el avión. Recuerdo que pensé, he sobrevivido al accidente. No pienso morirme ahora. El copiloto Phil Hayes también ha sobrevivido. Recuerdo que miré a mi izquierda y no vi a nadie en el asiento del comandante. Intenté recomponerme y pensar en lo que había pasado. Me quité el cinturón y anduve a gatas hasta la entrada de la cabina de mando. Ahí vi al comandante Mike Greenlee ayudando a uno de los auxiliares de vuelo que estaba herido. De repente, fui consciente de que habíamos sufrido un accidente y pensé que tenía que hacer algo para ayudar. Empecé a gritar, «Quitaos los cinturones y salid. Quitaos los cinturones y salid. Quitaos los cinturones y salid». Good evening. Emergency workers in Charlotte, North Carolina spent this Sunday pulling bodies from the wreckage of a US Air jet that crashed there last night. El desastre del vuelo 1016 fue el primer accidente de una aerolínea importante en Carolina del Norte en los últimos 20 años. Ambos pilotos y el resto de la tripulación sobrevivieron, pero de los 52 pasajeros fallecieron 37. Me giré para ver los restos del avión y me parecía algo irreal. ¿Cómo pudo pasarnos algo así, con el día tan bueno que hacía? No había mal tiempo, no había ninguna amenaza. ¿Por qué sucedió algo así? Greg Feith, un veterano investigador de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, liderará la investigación. Siempre que vas al lugar en el que se ha estrellado un avión, te arrasa una ola de sentimientos. No importa lo experimentado que seas como investigador, sabes que hay personas que han muerto o han resultado heridas ahí. Como líder de la investigación, tuve que manejar esos sentimientos porque no podemos sentirnos emocionalmente ligados al caso, tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo primero que tienen que hacer es examinar los restos del avión. ¿Qué tenemos?
Deben determinar si una pérdida en la potencia de los motores fue la causa del accidente. Para ello examinan los dos Pratt & Whitney del DC-9. Los expertos en este tipo de motores analizan varios elementos para determinar si hubo algún fallo operativo o mecánico, o si falló algo en uno o en los dos motores. Enseguida detectan algo inusual. Mirad esto. El inversor de empuje de este motor está desplegado. Al examinar el motor derecho, vieron que el inversor de empuje estaba desplegado, mientras que el inversor de empuje del motor izquierdo estaba en posición de anclado. Eso, obviamente, llamó la atención de los expertos. ¿Por qué no estaban los dos en la misma posición? Deberían haber estado en posiciones simétricas. Los inversores de empuje se despliegan al aterrizar para ayudar a que el avión reduzca su velocidad. Su función es redirigir hacia adelante los gases de escape de los motores. Si eso ocurriera en pleno vuelo sería muy perjudicial porque si uno de los inversores se desplegara en un avión con varios motores, se crearía una situación con empuje asimétrico. Puede que esa sea la causa. Eso le pasó al vuelo 4 de Lauda Air. 3 años antes, en Tailandia, el vuelo 4 de Lauda Air se estrelló matando a 223 personas. El culpable fue un inversor de empuje. Habíamos visto inversores de empuje que se habían desplegado en pleno vuelo y según la velocidad podría hacer que el motor se soltara del resto del aparato. Una investigación más profunda revela que las marcas de abrasión en el metal del inversor derecho indican que el impacto contra el suelo fue muy fuerte. Es una prueba importante. Un análisis más profundo revela algo definitivo. Los investigadores ya saben exactamente cuándo y cómo se desplegó el inversor derecho. Pudieron determinar que el inversor de empuje del motor derecho se desplegó durante el impacto contra el suelo y no en pleno vuelo. No fueron los inversores de empuje. Eliminar una causa potencial es un paso adelante para los investigadores, pero aún no saben por qué se desplomó el vuelo 1016 de US Air. Seguid analizando los restos, encontrad más pruebas. Voy a hablar con la tripulación. Quizá los pilotos puedan arrojar algo de luz. ¡Elévense! Con el impacto me rompí un pie y me hice una herida en la cabeza, por lo que estuve 3 días en el hospital. Cuando salí del hospital, me llevaron a un hotel. El copiloto Phil Hayes se reúne con la junta. Gracias por recibirnos. Bienvenidos. Tenemos unas cuantas preguntas que hacerte. Sabíamos que no era un buen momento para ellos. Habían pasado por, posiblemente, la peor experiencia profesional de sus vidas. ¿Puedes decirnos qué pasó el día del accidente? El problema fue el tiempo. Háblame del tiempo. Flaps a 40. Flaps a 40. De repente, entraron en una zona de lluvia. No había visibilidad. Da la vuelta, gira a la derecha. En ese punto, el comandante le recomendó al copiloto, que era quien pilotaba el avión en ese momento, que diese la vuelta. Iban a elevarse hasta los 900 metros y girar a la derecha, y obviamente en ese momento tienes que aumentar la potencia. Lo siguiente que recuerdo es que el avión empezó a descender. Es horrible sentir que el avión se desploma y darte cuenta de que ya no va a volar. ¿Por qué decidisteis al principio volar hacia la tormenta? Los pilotos suelen evitar las tormentas porque generan violentas corrientes de aire que pueden causar turbulencias o daños en el avión. Las tormentas infunden mucho respeto. El tiempo empeoraba, eso era lo malo, y lo hacía rápidamente. Eso indicaba claramente que la situación se iba a complicar.
El controlador aéreo nos dijo que no teníamos que preocuparnos por el tiempo. Los controladores no nos dijeron que hubiera tan mal tiempo. US Air 1016, quizá os encontréis algo de lluvia en la zona sur y unas nubes que vienen desde el norte. Algo de lluvia era una información un poco engañosa. Había una fuerte tormenta. Los investigadores ya saben que los controladores aéreos no advirtieron a los pilotos del vuelo 1016 sobre la fuerte tormenta que se encontrarían en su camino. Creyeron erróneamente que podrían aterrizar de forma segura. La pregunta es, ¿por qué? Los investigadores necesitan saber por qué los controladores aéreos en Charlotte no avisaron a los pilotos del vuelo 1016 de US Air sobre la fuerte tormenta que había en el aeropuerto. Hola, encantado. Los controladores aéreos tenían más información. Llevaban mucho más tiempo que los pilotos viendo esa tormenta. Desde el principio supimos que ese sería uno de los principales aspectos en los que debíamos centrarnos a la hora de investigar. ¿Por qué le dijiste a los pilotos que se podía aterrizar con ese tiempo? Eso decían los informes meteorológicos. El controlador revela que confió en los datos del Servicio Meteorológico Nacional que mostraban que las condiciones eran correctas para un aterrizaje seguro. Los informes decían que había viento ligero y lluvias intermitentes. No había nada que indicara que las condiciones no eran seguras o que no pudieran seguir volando. Le pregunté a otro piloto que había aterrizado 4 minutos antes. US Air 983, ¿cómo ha ido la aproximación final? Perfecta. Aquí US Air 983. US Air 1016, el vuelo anterior acaba de salir de la pista y dice que ha tenido un buen aterrizaje. No tuvo ningún problema. Toda la información que tienen las tripulaciones, información en tiempo real, de otros pilotos de su misma aerolínea, es muy importante. El parte meteorológico de las 18:36 es correcto. Las condiciones para aterrizar son buenas. Pero unos minutos después, el cielo sobre el aeropuerto se oscurece y comienza a llover con fuerza. Da la vuelta, gira a la derecha. US Air 1016, vamos a dar la vuelta. US Air 1016, recibido. Vuelen hacia la pista, elévense y manténganse a 900. En ese momento el controlador acepta la aproximación frustrada de los pilotos. US Air 1016, giren a la derecha. Respondan, por favor. Nunca lo hicieron. Cuando cogí el siguiente parte ya era demasiado tarde. Muchas gracias por tu ayuda. Si tuviera más preguntas, ¿podría llamarte? Claro. Gracias. Está claro que las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de Charlotte cambiaron muy deprisa. Lo que no se sabe es por qué el parte del controlador no preveía ese drástico cambio. A ver qué tenemos aquí. Los investigadores analizan los partes del Servicio Meteorológico Nacional sobre el tiempo en el aeropuerto de Charlotte para ese día. 18:36. Lluvia ligera. 18:40. Lluvia fuerte. Parece que el Servicio Meteorológico sí detectó el cambio que se iba a producir. Los investigadores descubren algo importante. El Servicio Meteorológico tardó 2 minutos en transmitir la nueva información a un parte actualizado. El problema fue que los controladores aéreos no recibieron la información completa por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Flaps a 40. No pudieron ofrecerles información a tiempo real a los pilotos. Flaps a 40. Tardaron mucho en aportar información esencial que podría haber ayudado a los pilotos a tomar una decisión según se iban acercando al aeropuerto.
Gracias a las imágenes del radar meteorológico pronto descubren algo más. ¡Qué locura! Mirad, hay 2 tormentas moviéndose aquí. Mientras que los pilotos intentaban evitar una tormenta, 18:40. otra tormenta 18:42. aumentó su intensidad. No veían nada. Pon los limpiaparabrisas. El retraso en la información meteorológica hizo que los pilotos no estuvieran preparados para una lluvia tan intensa. La principal cuestión ahora es saber si esa tormenta fue lo suficientemente fuerte como para derribar el avión. Teníamos que investigar si esa intensa lluvia había sido la causa del accidente o un factor determinante en el mismo. La NASA lo ha estudiado. Los investigadores analizan un informe de la NASA que muestra que una lluvia muy intensa puede pegarse a las alas, aumentar la resistencia y las posibilidades de sufrir una pérdida aerodinámica. Si la cantidad de lluvia que golpea al avión es muy abundante, eso podría interrumpir el flujo de aire y disminuir la eficiencia y la capacidad de las alas para elevarse. Las pruebas mostraron que la cantidad de agua necesaria para que un ala entre en pérdida y cause un accidente es muy elevada, entre 800 y 1000 milímetros en una hora. Los investigadores examinan los datos de las precipitaciones del día del accidente. Quieren saber la intensidad exacta de la lluvia. Lo que descubren es sorprendente. La tasa de precipitación durante la tormenta fue de tan solo 250 milímetros a la hora. No es suficiente para derribar un avión. Pudimos determinar que la intensa lluvia tuvo un efecto insignificante en el rendimiento del avión. Entonces no fue culpa de la lluvia. Si la fuerte lluvia no fue la causa del accidente del vuelo 1016, ¿por qué se desplomó? Traed el registrador de datos de vuelo. Las pruebas recuperadas del registrador de datos de vuelo del avión ya están listas para ser examinadas. ¿Qué tenemos aquí? El registrador capta indicadores críticos como la velocidad aerodinámica, la altitud y la posición de los principales controles de vuelo. ¿Puedes bajarlo? Casi inmediatamente encuentran algo desconcertante. Mirad esto. Los datos muestran que segundos antes del impacto, la velocidad aerodinámica comenzó a fluctuar inexplicablemente. La velocidad aerodinámica no para de variar. 19 kilómetros por hora. Primero cae hasta los 19 kilómetros por hora. Después aumenta hasta los 55. 55 kilómetros por hora. Vimos los cambios en el avión porque la velocidad aerodinámica empezó a subir y bajar. La velocidad aerodinámica es la velocidad que lleva un avión con respecto al aire que está atravesando. Si el avión se topa con viento de cola, la velocidad aerodinámica cae porque el flujo de aire sobre las alas disminuye. Un viento de cara genera el efecto contrario. Eleva la velocidad aerodinámica aumentando el flujo de aire sobre las alas. Si tienes viento de cara, el rendimiento del avión aumenta. Quizá la causa fue el viento. ¿Podría ser el fuerte viento el culpable? ¿Qué tenemos? Para responder esa pregunta, los investigadores necesitan averiguar los datos exactos del viento en el momento del accidente. Sí, gracias. Como muchos aeropuertos estadounidenses, Vale. Uno aquí. el aeropuerto de Charlotte cuenta con un sistema de sensores de viento especiales. Uno aquí, otro aquí y aquí. Aquí y aquí. 6 en total. El sistema de alerta de cizalladura de baja altura cuenta con diferentes anemómetros, sensores de velocidad del viento y de dirección, colocados en diferentes lugares alrededor del aeropuerto. Su función es comprobar el viento en una parte del aeropuerto con el viento en otra parte diferente. Vale, veamos. Los investigadores esperan que la combinación de los datos de los 6 sensores del aeropuerto de Charlotte les indiquen lo peligroso que fue el viento el día del accidente. Había algo de viento, pero nada importante. Descubren que ese día las velocidades puntas del viento no fueron altas. Un momento. Mira el viento. Cambia continuamente. Pero los cambios en la velocidad y la dirección del viento fueron extremos. Mira.
Menos de 2 minutos antes del accidente, 4 de los 6 sensores alertaron de un fenómeno climático denominado cizalladura. Una cizalladura es un cambio repentino en la dirección y la velocidad del viento que puede provocar que la velocidad aerodinámica de un avión se vuelva peligrosamente irregular. Lo que hace que las cizalladuras a baja altura cerca de los aeropuertos sean tan peligrosas es que los aviones que van a aterrizar llegan con poca velocidad aerodinámica y volando muy cerca del suelo, por lo que no hay mucho margen para gestionar la energía del aparato. Puede que los investigadores estén cerca de descubrir algo crucial. Llevad estos datos a la NASA a ver qué nos dicen. Pero no sabrán si la cizalladura fue la causante del accidente del DC-9 hasta que los expertos analicen los datos meteorológicos en profundidad. El meteorólogo de la NASA, Fred Proctor, fue el encargado de hacerlo. La Junta me pidió que les ayudara a entender qué había pasado con ese fenómeno y si la cizalladura había influido o no en la catástrofe. Veamos qué nos dicen los datos, añadiendo la temperatura y la humedad. Usando un simulador climático, Proctor accede a los datos sobre el viento del aeropuerto, así como a otras variables clave. Usé un modelo que desarrollé tiempo atrás y utilicé estudios sobre cizalladuras para recrear la tormenta que tuvo lugar ese día. Ya está todo. Vamos a ver la simulación. Desde ahí empecé a recopilar datos y a reconstruir el accidente. La simulación reproduce con precisión los elementos de la tormenta. Es increíble. Proctor descubre algo asombroso. El DC-9 no solo se topó con una cizalladura, también voló a través de algo más mortal. El meteorólogo de la NASA, Fred Proctor, ya tiene una imagen clara de los violentos acontecimientos climáticos que afectaron al vuelo 1016 de US Air. No es cizalladura, son microrráfagas. Una microrráfaga es una fuerte corriente descendiente a baja altura que se extiende por el suelo y crea una fuerte cizalladura a poca altitud. La corriente descendiente golpea el suelo con mucha fuerza, extendiéndose en todas las direcciones y creando cizalladura. Se puede pensar que es como suspender en el aire una fría corriente de aire y después soltarla. Cuando baja, lo hace con una fuerza enorme. Cuando golpeas una zona con cizalladura, es como entrar en la parte más alta de una montaña rusa y bajar a toda velocidad. Se sabe desde hace mucho que estas potentes microrráfagas pueden ser letales durante el aterrizaje o el despegue. Hubo muchos accidentes en los 60 y en los 70 provocados por microrráfagas o cizalladuras, aunque en aquel momento no se sabía cómo denominar esos fenómenos. No había tanta información, nadie los había estudiado. En 1985, una microrráfaga causó el accidente del vuelo 191 de Delta Airlines en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Fallecieron 135 personas y se trabajó intensamente para reducir ese tipo de amenazas. Tras ese accidente, la NASA y bastante más gente de la industria comenzaron a estudiar las tormentas y las microrráfagas. Descubrieron que las microrráfagas eran más habituales y numerosas de lo que pensaban. La simulación de la NASA no solo confirma que el DC-9 chocó contra una microrráfaga, también revela que fue una de las más fuertes que habían visto hasta entonces. Este fenómeno climático fue uno de los más intensos que habíamos estudiado hasta el momento. Yo solo había visto 1 o 2 casos en los que las microrráfagas habían sido más fuertes. Los investigadores ya saben que una intensa microrráfaga afectó al vuelo 1016. Pero aún tienen muchas preguntas. ¡Máxima potencia! También saben que se había formado a los pilotos para lidiar con dichos fenómenos climáticos.
¿Qué tienes que hacer si te encuentras con una microrráfaga? Aumentar la potencia al máximo, elevar las alas lo máximo posible e intentar seguir volando porque todo sucede bastante rápido. ¿Por qué los pilotos del vuelo 1016 no pudieron recuperarse y evitar el desastre? Gracias. La Junta recopila el material de formación de US Air con la esperanza de responder esa pregunta. Esos pilotos habían usado simuladores para formarse en situaciones similares basadas en accidentes e incidentes del pasado. Las tripulaciones recibían una buena formación. Se les formaba para que, si encontraban una microrráfaga, la atravesaran con seguridad y salieran de ella. Los investigadores descubren que US Air forma a sus pilotos para que hagan dos cosas al encontrarse una microrráfaga: aumentar al máximo la potencia y elevar el morro del avión. Si quieres escapar de un fenómeno climático así, tienes que aumentar la potencia al máximo y elevar el morro. Así lograrás el máximo rendimiento para salir de él. ¿Pero sabían los pilotos que estaban ante fuertes microrráfagas? Tenemos que saber qué pasó en la cabina de mando. ¿Preparados? Vamos a oírlo. Estamos a 65 kilómetros de Charlotte. La grabadora de voz de la cabina de mando es su mayor esperanza para obtener una respuesta. Hay más lluvia de la que pensaba. Está justo en el límite del aeropuerto. La grabación muestra que los pilotos vieron cómo se formaba la tormenta sobre el aeropuerto, pero confiaban en poder atravesarla. Tenemos que desviarnos. Yo me desviaría a la derecha. Perfecto. Creo que no tendremos ningún problema. Si hay cizalladuras, elevamos el morro. De acuerdo. El comandante sabía que había posibilidades de encontrarse con cizalladuras y tenía un plan de acción al respecto. También estaban preparados para abortar el aterrizaje y realizar lo que se conoce como aterrizaje frustrado si en algún momento el tiempo empeoraba mucho tras tocar tierra. Los investigadores también descubren que cuando la microrráfaga choca contra el avión, los pilotos hacen lo correcto. ¡Máxima potencia! Máxima potencia. Iniciaron una aproximación frustrada normal y comenzaron a acelerar. Elevaron el morro del avión y aumentaron la potencia de los motores. Fue algo rutinario. ¡Máxima potencia! Pero al seguir escuchando, oyen algo completamente inesperado. ¡Bájalo! ¡Bájalo! Espera, para la grabación. ¿Acaba de decir bájalo? Ponla otra vez. Cuando escuchamos que el comandante había dicho «bájalo, bájalo», repetimos la grabación unas 10 veces para intentar entender el contexto y averiguar a qué se refería con esa frase. ¡Flaps a 15! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Siguiendo su formación, deberían elevar el morro del avión. ¡Bájalo! ¡Bájalo! Pero el comandante le indica a su copiloto que lo baje. ¡Bájalo! ¡Bájalo! Todos nos sorprendimos mucho cuando lo escuchamos. Nadie se lo esperaba. Eso iba en contra de lo que los pilotos debían hacer para salir de una cizalladura. Tierra. Tierra. Si no elevaban el morro, se estrellarían contra el suelo. Tierra. 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 ¡Máxima potencia! Tierra. Tierra. ¿En qué estaba pensando? Los investigadores acuden de nuevo a los pilotos para averiguar por qué no elevaron el morro del avión como se les había enseñado a hacer. Hola, me alegro de verte. Necesito que me ayudes con algo que no logro entender. ¿Por qué el comandante te dijo que bajaras el morro del avión? No me acuerdo. No recordaba si me lo había dicho en el avión o si había escuchado esa información por primera vez al oír la grabadora de voz de la cabina de mando. Solo recuerdo que perdíamos velocidad aerodinámica. Quizá entráramos en pérdida. Le entrevistaron de nuevo para saber por qué el comandante le había dicho eso, pero creo que es una explicación que jamás tendremos. Cuando les mostramos los datos y dejamos que el comandante y el copiloto escucharan la grabadora de voz de la cabina de mando, se preguntaron por qué el comandante había dicho eso. Vale, gracias de nuevo.
Intentar obtener información precisa de los pilotos a través de una entrevista resultó muy complicado, no porque nos ocultaran algo, sino porque el ser humano no siempre recuerda los detalles de una situación con tanto estrés. Siguiente diapositiva. Los investigadores solo pueden teorizar sobre por qué reaccionó así el comandante. Siguiente, por favor. Puede que sufriera un fenómeno mortal que los pilotos llaman desorientación espacial. Mantenemos nuestra orientación en el espacio teniendo los pies en la Tierra gracias a la fuerza de la gravedad, los líquidos de nuestro oído interno y sobre todo nuestros ojos. Al mirar al horizonte sabemos qué está arriba y qué abajo. Tenemos que desviarnos. Da la vuelta, gira a la derecha. USR 1016, vamos a dar la vuelta. En pleno vuelo, los cambios extremos en la velocidad, la dirección o la altitud del avión crean unas fuerzas físicas en el cuerpo que pueden confundir los sentidos y lograr que los pilotos ya no sepan la orientación exacta del avión. Lo que les sucede a los pilotos es que, al acelerar y decelerar, los líquidos de sus oídos internos se empiezan a mover. ¡Bájalo! ¡Bájalo! En esa situación, tu cuerpo te puede engañar porque lo único que tienes es esa sensación corporal. Venían por aquí para aterrizar y una tormenta les sorprendió, por lo que deciden realizar una aproximación frustrada. Pero al elevarse, una microrráfaga empuja al avión hacia abajo, disminuyendo la velocidad aerodinámica. El comandante cree que el avión está a punto de entrar en pérdida y que el morro está hacia arriba. Entrar en pérdida a esa altura hubiera sido catastrófico. Y, aunque en realidad están prácticamente nivelados, el comandante le dice al copiloto que baje el avión. ¡Bájalo! ¡Bájalo! Para el comandante Greenlee, ¡máxima potencia! el DC-9 estaba peligrosamente inclinado. Se trata de una sensación falsa llamada ilusión somatográfica. La ilusión somatográfica es muy desconcertante, porque tus sensaciones corporales pueden engañarte. Él pensaba que estaban cayendo, cuando en realidad no ocurría nada malo. Si hubieran mantenido el vuelo durante otros 30 segundos, hubieran podido resolver el problema. En su informe final, los investigadores subrayan la importancia de actualizar los partes meteorológicos inmediatamente cuando haya riesgo de tormenta. También contactaron con la Administración Federal de Aviación para garantizar que los controladores muestren el nivel de precipitación en sus radares e informen de la situación a las tripulaciones. Por último, desde la tragedia del vuelo 1016, se ha instalado en muchos aeropuertos y a bordo de muchos aviones un nuevo y más sofisticado tipo de radar llamado Doppler. Se puede ver la intensidad del viento y las velocidades verticales y horizontales. Da información muy valiosa. Este tipo de radar predice las cizalladuras antes de que el avión llegue a ellas, por lo que los pilotos quedan avisados mucho antes. Gracias a comprender cada vez mejor las cizalladuras y al desarrollo de nuevas tecnologías, no hemos sufrido en Estados Unidos ningún otro accidente por cizalladura desde la catástrofe de Charlotte. Tanto Mike Greenlee como Phil Hayes retomaron sus carreras como pilotos y acabaron trabajando para American Airlines cuando se fusionó con US Airways en 2013. Gracias a su valiente reacción tras el accidente del vuelo 1016, el auxiliar de vuelo Richard DeMary recibió nada menos que 5 premios, incluyendo el premio al heroísmo del Departamento Estadounidense de Transporte. Aunque me los dieran solo a mí, esos premios reconocen el trabajo de todos los auxiliares de vuelo, un gremio que desempeña un papel con una importancia vital en todos y cada uno de los vuelos.